El Taurazo, como se conoce a este hecho histórico, estremeció las estructuras de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y puso en juego la democracia del país. La vida del presidente Febres Cordero y de su comitiva estuvieron en riesgo durante la balacera entre los secuestradores y la Guardia Presidencial. Teresa Arboleda, con la producción de Ramón Murillo, nos trae versiones de los testigos y protagonistas de este suceso violento y las consecuencias posteriores que aún hoy, casi 3 décadas después, siguen siendo motivo de lucha por parte de quienes sienten que fueron vulnerados en sus derechos. Primero, que el señor general Vargas deponía su actitud de insubordinación y rebeldía. Segundo, que el señor general Vargas entregaba la base a las autoridades militares correspondientes. Tercero, que el señor general Vargas se ponía a disposición, como manda la ley militar, del presidente constitucional de la República. Señor presidente, ¿podría usted explicarnos si realmente está detenido o no está detenido el general Frank Vargas? El señor general Frank Vargas Pasos está arrestado. No existe la palabra detención dentro de la jerga militar. Está arrestado en su pieza, en la base aérea, como cualquier militar sometido a leyes militares. El 16 de enero de 1987, el conflicto entre el presidente León Febres Cordero y el general Frank Vargas Pasos duraba ya casi un año, cuando el presidente aterrizó en la base de Taura, el tercer escenario de la crisis. Henry, ¿podría usted relatarnos cómo sucedió el levantamiento en Taura? Bueno, el levantamiento en Taura sucedió justamente por lo que y el compañero dice la discriminación primeramente y segundo también una lealtad hacia el comandante, desde entonces el general Vargas. Se planificó en el domicilio que yo vivía en la 11 Capitán Nájera y dejamos listo el día jueves justamente porque teníamos la información que el ingeniero Febres Cordero pues arribaba a la base de Taura a las 9 de la mañana. El día viernes 16, una formación para celebrar el Día del Escuadrón Jaguar, a la que el escuadrón nunca invitó al presidente, porque es una celebración interna, pero que lamentablemente, para lo que ocurrió después, los jefes militares, especialmente el comandante de la base y el comandante de la Fuerza Aérea, por quedar bien con el presidente de la República, le invitaron indebidamente a esta ceremonia. Y pese a que hubo las informaciones de inteligencia militar que determinaban de que el ingeniero Febres Cordero no podía acudir a ninguna de las bases de la Fuerza Aérea porque iba a haber una insurrección de la tropa reclamando la libertad del general Frank Vargas. Esto era la voz populi del asunto. Y en esos momentos pues ya estábamos listos, entonces vienen los honores respectivos. En ese momento era el propicio justamente para que sea cumplido el operativo. Se hizo el disparo al aire y automáticamente los compañeros que tenían la misión alrededor de toda la comitiva presidencial y con la voz de que todo el mundo al suelo, entonces tendrían que someterse justamente a eso. Fueron minutos de violencia extrema. En medio de gritos amenazadores, ráfagas de ametralladoras, disparos de fusiles y pistolas, la confusión, el miedo, la frustración y la ira se apoderaron del escenario. Y cada quien vio los acontecimientos desde su perspectiva particular, al punto de no coincidir en el relato. Un disparo que detona muy cerca al presidente y a la escolta de las banderas es la señal para que toda la fuerza que estaba formada rodee a la comitiva presidencial que estaba atrás del presidente y prácticamente lo someta.
Cuando llega el presidente, estábamos formados y escuchamos disparos. Inicialmente yo escuché los disparos, pensé que le estaban dando salvas de honor o alguna cosa. Y después vemos que caen gente al lado del presidente. Y entonces todos nos fuimos al suelo y en la parte mía, en la parte de atrás estaban algunos aviones dando un marco de honor para la ceremonia. Nos escondimos atrás de las llantas del avión y sonaba una balacera pero impresionante. Dos miembros de la seguridad personal del presidente Febres Cordero murieron en medio de la balacera. Nombres a los que la historia no les ha dado su justo espacio. El sargento de Marina, Gonzalo Herrera Duque, y el cabo del ejército, Jaime Kinga. Las víctimas lamentamos como más, pues, es más bien una negligencia, quizás un apresuramiento de la Guardia Presidencial. Entonces ellos se dieron cuenta del operativo, que también lo sabían. Entonces le dieron poca importancia y cuando se dio, digamos, el disparo, pues ellos reaccionaron de una forma muy tarde y venían disparando y ya, más bien ellos cometieron el exabrupto. Y en eso, en el disparo que avanzaban, me imagino que se dispararon entre ellos. Capitán Maldonado, ¿usted recuerda por qué tenían armas los miembros de la Fuerza de Seguridad del ingeniero Febres Cordero cuando a una base militar las fuerzas de seguridad no pueden ingresar con armas? Bueno, yo entiendo de que las disposiciones que el propio presidente de la República les dio a su fuerza de seguridad fue de nunca desprenderse de las armas. Incluso el propio ingeniero Febres Cordero tenía un armamento, una pistola Colt, si más no recuerdo, que lo guardaba en su cincho, en la espalda. Y sé que es ahora uno de los trofeos de guerra que guarda alguno de los comandos de Taura. Hay una reciente versión. Es del equipo de seguridad del presidente Febres Cordero. En el libro Sobrevivientes de un magnicidio, Taura, 28 años después. Patricio Roballo, Segundo Pasquel y Carlos Solís relatan aquellos instantes de terror donde debieron proteger la vida del presidente. Esta es su verdad. Logramos llegar hasta el mandatario. Le abrazamos tratando de cubrirle su cuerpo. En el momento que intentamos derribarle, recibe una descarga de tiros Carlos Solís y cae herido, quedando como último sobreviviente del equipo de seguridad de tropa, el que narra, Cabo Patricio Roballo. Entonces apliqué la técnica desestabilizadora y logré tirarle al piso. El expresidente cae pesadamente de espaldas y enseguida estoy encima de su cuerpo, protegiéndolo. El propio León Febres Cordero Rivadeneira diría en una entrevista para la revista Vistazo, pocas horas después de ser liberado, que al momento de la balacera sintió que su propia seguridad lo arrastraba al piso, que estaba tendido boca arriba, que el sargento Solís de la Infantería de Marina estaba herido a su costado derecho y que sobre su brazo izquierdo estaba el cabo Roballo, nadie cubriendo su cuerpo. Este relato que el mandatario hizo a Vistazo coincide con el de Henry Peña y difiere con el de su guardia de seguridad, también en cuanto a la forma en que él se paró del suelo. Se rendían, entonces él le dijo, caramba, sálgase de aquí, vamos a ver qué es lo que desean estos señores. Entonces, de una forma enérgica, él se sacó, digamos, la protección que tenía del mayor Burbúa. Entonces, él se puso de pie y preguntaba qué es lo que querían. Nosotros le dijimos que vamos al comando para dialogar. Se trata, digamos, de la libertad del general Valle. El presidente de la República, el ministro de Defensa Medardo Salazar Navas, el alto mando militar y una nutrida comitiva entre los que estaba incluso Nicolás Febres Cordero, hermano menor del mandatario, quedaron secuestrados para ser canjeados por el general Frank Vargas Pasos. Me acerqué hasta donde estaba la comitiva y le vi al señor presidente en el suelo. Tenía alrededor dos señores de tropa, de su seguridad, que estaban sangrando. Entonces ahí digo, tienen que hacer algo, tienen que traigan las ambulancias, hagan algo. Ahí en ese momento paró un poco la balacera y se presentó ante mí uno de los comandos. Y le digo,
usted es el que está al frente de esto. Dice, sí, yo estoy mandando aquí, yo mando aquí. Digo, usted no puede mandar, está yéndose contra disciplina. Aquí no hay disciplina ni nada. Aquí le traen a mi general Vargas o aquí se mueren todos. El presidente y el ministro fueron llevados a la oficina del comando de Taura y la comitiva, en primera instancia, a la capilla y luego al auditorio de la base. Empezó entonces una dura negociación en la que el presidente Febres Cordero tenía capacidad de decisión, pero dependía de otras instancias para hacer efectiva la orden de liberar a Frank Vargas. Me pidió que informara al general Garzón de su decisión, de la decisión que había tomado, el acuerdo al que había llegado con sus captores para que se liberara al general Vargas y se lo llevara a la base de Taura. Y él me ordenó transmitir esta orden. Así lo hice. Pero la negativa del general Garzón fue inmediata y rotunda. Ese rato llama al presidente de Taura, se ponen por la línea interna militar que había, se ponen en contacto y él dice, y ponen en altavoz. Entonces me dice, mayor, ¿qué es lo que pasa? Que no me dicen nada, no viene. Le digo, señor presidente, estamos en el Consejo de Generales y Almirantes, aquí está. ¿Y quién está al mando? Le digo, está mi general Garzón y él está ahí. Póngale a él. Entonces dice, señor presidente, dice, él tiene que enviarle al general Vargas con el mayor Córdoba. Y dice, señor presidente, nosotros estamos pensando que eso podría ser malo y todo. General, dice, estoy ordenando que lo hagan. No había otra salida para recuperar la paz y continuar con la democracia. Con sangre derramada, todos los aerotécnicos y comandos de la base sublevados y los fusiles apuntándolo, el costo político para Febres Cordero no tenía importancia. Esto es Ecoavisa y su visión 360. Al regresar, el corolario del Taurazo. Ya volvemos.